buenas noches, iniciamos una nueva semana, lunes 12 de agosto de 2024, listos como siempre para brindarles la información más completa en esta tercera edición del noticiero 24 horas. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Mariel. Comenzamos entonces así esta semana informativa, siempre con toda la predisposición para brindarles resúmenes completos de la actualidad noticiosa. Bienvenidos. A continuación le presentamos los titulares. Presidente Luis Arce posesiona a los nuevos ministros Alejandro Gallardo en la cartera de hidrocarburos, Erlan Rodríguez como nuevo ministro de Trabajo y Juan Flores como ministro de Desarrollo Rural. El presidente del Estado reconoce que en algunos ministerios se comete corrupción, pide lucha frontal contra este problema. El senador del Movimiento al Socialismo, Leonardo Loza, considera que los cambios en el gabinete ministerial no corresponden. Debieron ser cambiados Montaño, Prada y Montenegro. El hermano del presidente de la Cámara de Diputados, Israel Guaitari, denunció que su hermano mandó a alquilar un garaje para guardar 4 tráilers. Lista para las elecciones judiciales, no cumplen todos los requisitos. El Tribunal Supremo Electoral hará la consulta al legislativo para convocar a comicios. El líder de la Falange Socialista Boliviana informó que se ganó el amparo constitucional al Tribunal Supremo Electoral. Por tanto, corresponde la restitución de su personería jurídica. Confirman gabinete social para este martes 13 y el diálogo por la economía nacional para el miércoles 14. En el panorama internacional, en Estados Unidos, Kamala Harris y Tim Walz terminaron en el estado de Nevada su gira de 5 días por todo el país. Miles de seguidores asistieron a los mítines de la fórmula demócrata. Iniciamos entonces con la información más destacada de esta última jornada de lunes. El presidente de Estado, Luis Arce Catacora, en las últimas horas ha posesionado a los nuevos ministros de Estado. Alejandro Gallardo en la cartera de hidrocarburos, también a Erlan Rodríguez como el nuevo ministro de Trabajo y a Juan Flores como ministro de Desarrollo Rural. Le presentamos los detalles. Alejandro Gallardo Valdivieso, ministro de Hidrocarburos y Energía. Erlan Julio Rodríguez Lafuente, ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Juan Yamil Flores Lazo, ministro de Desarrollo Rural y Tierras. Ministro de Desarrollo Rural y Tierras. 2. Los señores ministros designados tomarán posesión de sus cargos en el día, en el acto o en acto especial a celebrarse en la Casa del Pueblo. 3. Se derogan y se abrogan todas las disposiciones contrarias al presente decreto presidencial. Sírvanse a hacer la señal que represente su profesión, su fe o su doctrina ideológica. Hermanos Alejandro Gallardo Valdivieso, Erlan Julio Rodríguez Lafuente, Juan Yamil Flores Lazo, juran por los próceres de la liberación, por nuestros héroes que dieron la vida por la patria, por el pueblo boliviano y por la igualdad de todos los seres humanos, desempeñar las altas funciones de ministro de Hidrocarburos y Energía, ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, ministro de Desarrollo Rural y Tierras, en estricto cumplimiento y respeto a la Constitución Política del Estado y de las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. Si así lo hacen, que nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes de la resistencia contra el Estado colonial y el pueblo boliviano los premien. Caso contrario, los castiguen. Quedan posesionados como ministros de gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Felicidades.
La pregunta que aquí muchos se formulan es si estos cambios van a incidir en algo en lo que se está viviendo como problemática fundamental en territorio nacional. En el caso de hidrocarburos, ¿no es cierto? El tema de las gasolinas es un asunto estructural. La subvención es un problema de fondo que no radica en una sola persona. En asuntos laborales, por ejemplo, fíjese usted que la nueva autoridad ha señalado que va a entrar a agilizar los procesos laborales. Ese no es el asunto. El asunto es que existan políticas públicas que permitan una mejor calidad del empleo, que no se generen contratos maliciosos o subyacentes que escondan la verdadera relación obrero-patronal, por ejemplo, y son cuestiones que tienen que ver con el fondo. Ni que hablar de chaqueos, quemas, dotación de tierras en el caso de desarrollo rural. Pero bueno, ahí están los cambios. Veremos hasta dónde podría alcanzar, en todo caso, la gestión de estas nuevas autoridades. Un licenciado en Administración de Empresas, un abogado y un diputado suplente son los 3 nuevos ministros que fueron posesionados en horas de la mañana por el presidente Luis Arce. El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo Valdivieso, nació en Tarija, es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Católica y tiene posgrados en Gestión y Negocios en Petróleos y Gas Natural, Tecnología de Industria de Hidrocarburos, Desarrollo de Habilidades Gerenciales, especialista en Sistemas de Gestión de Calidad, proyectista de gas y gas oil. Desde 2021 ocupaba el cargo de gerente de la empresa boliviana de industrialización de hidrocarburos. Entre 2011 y 2015 se desempeñó como gerente general de la empresa tarijeña de gas. Edgar Julio Rodríguez Lafuente es el nuevo ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Es abogado y en septiembre de 2023 fue posesionado por el Procurador General César Siles como director departamental de la Procuraduría de la Paz. Antes ejerció como abogado de la Central Obrera Regional del Alto. Juan Yamil Flores es el nuevo ministro de Desarrollo Rural y Tierras. Oriundo de Chuquisaca, fue elegido diputado suplente por la Circunscripción 4 y se desempeñó como presidente de la brigada parlamentaria de ese departamento. Alejandro Gallardo Valdivieso reemplaza a Franklin Molina. Erlan Julio Rodríguez reemplaza a Verónica Navia y Juan Yamil Flores reemplaza a Santos Contorinina. Por su parte, el presidente de Estado, Luis Arce Catacora, reconoce que en algunos ministerios se incurre en la corrupción. Pide luchar contra este problema y trabajar con transparencia. Durante la posesión de los 3 nuevos ministros, el presidente del Estado reconoció que hay funcionarios en los ministerios que cometen actos de corrupción y exhortó a las autoridades a luchar en contra de este problema. Exhortó a los ministros a desarrollar un trabajo con mayor transparencia y un compromiso de lucha férrea contra casos de corrupción que pudieran presentarse. Exhortamos, como siempre lo hemos hecho, a que esas labores en cada uno de los ministerios se realicen con la mayor transparencia y, por supuesto, con un compromiso de lucha férrea contra todo caso de corrupción que pudiera presentarse. Somos un Estado grande donde no todos, lamentablemente, tienen el mismo compromiso, la misma convicción de trabajar con las manos limpias y de hacer las cosas bien. Hay, lamentablemente, gente que no viene a trabajar, gente que no viene con compromiso, y esa es la que hay que identificar, esa es la que no puede estar trabajando en nuestros ministerios, en nuestras entidades bajo tuición. Ese compromiso de trabajo y de cero corrupción, como lo hemos venido planteando, tienen que ser los elementos que van a guiar a nuestros ministros de Estado, como lo ha estado haciendo con el resto de los ministros que todavía están funcionando y que han desempeñado también funciones en nuestro gobierno. Aquí otra vez, sí, la corrupción evidentemente es un problema de fondo, ¿no es cierto?, que es transversal a muchas de las actividades que se están desarrollando en la administración pública. Sin embargo, no es el único asunto y tampoco se trataría de trabajar 24 horas al día, porque eso tampoco va a solucionar, por ejemplo, la falta de carburantes, ¿no es cierto? Pero lo que llama la atención es lo que pasa en el Ministerio de Trabajo, una cartera de Estado muy importante, vital, donde, y le pregunto a usted, ¿recuerda el nombre de la autoridad saliente? ¿Quién la conocía a esa funcionaria? ¿Qué es lo que hizo? Bueno, realmente una gestión que no fue visibilizada. Y esa es la pregunta entonces, ¿qué es lo que se puede hacer para mejorar la situación de los trabajadores? Aquí un dato más, el 80% de las actividades son individuales, empresarios que están trabajando incluso
de manera unipersonal. Primero pues veremos cómo está el ministerio y en base a eso vamos a tomar políticas y medidas adecuadas. Bueno, yo no tengo ningún antecedente respecto al ministerio que voy a encabezar especialmente, ¿no? Pero como les digo, primero vamos a ver cómo está el ministerio, si tiene que hacerse algunos cambios los vamos a hacer debidamente. Y el tema de la corrupción y la ética y la honestidad y demás, eso viene de casa y eso es lo que vamos a venir a practicar ahora al ministerio. El gran desafío va a ser defender los derechos laborales de todos los trabajadores bolivianos, especialmente de aquellos trabajadores que tienen y trabajan en situaciones vulnerables. Entonces vamos a tratar de conversar y tener algunas reuniones precisamente con los tribunales departamentales para que podamos ver alguna forma de solución a estos problemas. El trabajador quiere resolver su problema inmediatamente, no necesita resolver su problema dentro de 2 o 3 años, tiene que hacerlo inmediatamente. Y también hay repercusiones desde la oposición. El diputado de Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, ha calificado el cambio de los 3 ministros como un maquillaje al fracaso de la gestión de gobierno. Primero decir que el exministro de Hidrocarburos ya no fungía hace tiempo, ha escapado a las peticiones de informe oral y yo creo que gracias a la fiscalización que se ha hecho hemos podido evidenciar la negligencia dentro del sector de ese exministro y que claramente ha producido su salida. Ahora, este nuevo ministro debe encarar con transparencia lo que está pasando, sin embargo, este cambio de gabinete no es más que un maquillaje. ¿Por qué? Porque lastimosamente los ministros cuestionados como el de Gobierno, Obras Públicas, Defensa, no han sido tocados y son los que le incomodan a la población, son los que le incomodan a los bolivianos y están siendo protegidos. Claramente aquí hay una acción de maquillaje, pero que en nada va a favorecer a mejorar la gestión y menos aún la imagen del presidente. Es un intento de maquillar el fracaso de la gestión de Luis Arce Catacora, sin embargo va a crear más malestar, porque ellos dicen gobernar escuchando al pueblo, pero no escuchan la demanda de cambio real de los ministros cuestionados. Y bueno, antes de estos cambios existían varios sectores que habían propuesto una suerte de renovación en algunas carteras de Estado. Bueno, se ha dado, pero ahora salen a decir que no eran en esas carteras de Estado, eran en economía, Bueno, así está la situación. Fíjese usted qué es lo que se piensa sobre dónde deberían haberse dado estas remociones. 3 ministros que para nosotros no tienen incidencia. Ministros que prácticamente estaban calentando el asiento. Creo que acá el pedido del pueblo boliviano era claro, concreto y sincero. ¿Quién son los ministros que tenían que irse? ¿Quién son los ministros que han causado problemas en el país? Primero que nada, el ministro de Economía, que prácticamente no ha podido dar respuestas con el tema de lo que es el problema del dólar, con el problema de lo que es la parte económica, el tema de lo que es diésel, gasolina, o el tema de lo que es incluso la subida de la canasta familiar. El ministro de Economía debía irse. Por otro lado, el ministro de Defensa, esta persona que ha sido cómplice, parte y contraparte de lo que ha sido el show, el autogolpe que se ha realizado hace semanas atrás. Por otro lado, el ministro de Gobierno, que ha sido parte y cómplice el tema de lo que es el autogolpe, y que simplemente se ha dedicado ¿a qué? A perseguir a dirigentes, a perseguir a gente que no ha hecho nada por el país. Exministros, como el ministro de Defensa, que es el culpable de seguir manteniendo el tema de lo que es autoprorrogados, que prácticamente ha manoseado la parte institucional de la Asamblea Legislativa, que hoy está en esta situación. No cambia nada la situación del país, más al contrario, hoy se empeora, ya se viene los problemas dentro de lo que es incluso las movilizaciones, las protestas de gremialistas, de transportistas, de las 20 provincias, incluso las organizaciones, y creo que este cambio simplemente obedece para tapar, para un tema de cortina de humo. Respecto a aquello, también el senador del Movimiento Socialismo de la Levista, estamos hablando de Leonardo Loza, considera que los cambios en el gabinete ministerial no corresponden, ya que lo que deberían haber sido cambiados en este caso son Montaño, Prada y también el ministro de Economía. Estas son las declaraciones de Loza. Para mí es una pena, inclusive una vergüenza y una ofensa al pueblo boliviano.
Posiblemente se rescata el cambio del ministro de Hidrocarburos, pero es otros dos, ¿para qué? No tiene sentido. Es una burla al pueblo, una ofensa al pueblo. Ojalá el ministro de Hidrocarburos nuevo pueda resolver en las siguientes horas el problema del combustible. Y si no resuelve, la medicina va a ser peor que la cura. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando? Para mí, recalco, este es cambio de 3 ministros, inclusive eliminando una ministra. Poco a poco el señor Arce está discriminando a las mujeres. Los que intentan resolver los problemas de nuestro país haciendo TikTok en nuestras plazas del país no son movidos. Esos son premiados, no son cambiados. Entonces, para mí, esto es una cosquilla, esto es una burla, esto es una ofensa. El pueblo esperaba otra cosa. Así como no dio ninguna señal, ningún mensaje en el 6 de agosto, con este cambio de su supuesto gabinete, no da ninguna credibilidad, ninguna certeza y ninguna confianza al pueblo boliviano. Opiniones diversas entonces, variadas en torno a estos cambios que se han ejecutado. Fíjese usted que resta ya muy poco para la conclusión de esta gestión administrativa del Estado. Y digo muy poco porque va a pasar rápidamente este tiempo. ¿Y por qué les digo aquello? Porque se vienen varias elecciones, ¿no es cierto? Hay disputas entre partidos, uno tras otro los procesos electorales. ¿Cuáles son las políticas que se podrán poner en marcha? Esa también es otra pregunta. Pero aquí algunos aplausos para estos cambios. Yo creo que todo cambio es bueno, así que esperemos que se pueda trabajar para el bien del desarrollo de Bolivia. Como Ciudad del Alto, siempre hemos pensado primero en Bolivia antes que nosotros, así que apoyamos cualquier cambio, pero siempre y cuando sea para bien, para que trabajen por el sector, y basta de mentirnos, hay que decir la verdad, nos cueste lo que cueste. Hay a veces problemas que no se solucionan a través de discursos falsos, así que es mejor decir la verdad, y como municipios prestos a poder coadyuvar y apoyar siempre a la gestión, al fin que sea un bien social para todos los bolivianos. Y hay respuestas positivas por parte de algunos sectores. Por supuesto, también se ha pronunciado el secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional, Marcelo Maita, quien afirma que es una buena señal el cambio de los 3 ministros de Estado en esta jornada realizado por el presidente Luis Arce Catacora. Pide también a estas nuevas autoridades posesionadas acompañar al gobierno por el bien del país. No, cada organización social seguramente ha pedido, nosotros de la misma manera, había cuestionantes, por ejemplo en el Ministerio de Trabajo, no coadyuvaba con nuestras organizaciones sociales en los distintos trámites. Hoy por hoy tenemos ya un alteño, como es el doctor Erlan Rodríguez Lafuente, quien ha sido posicionado como ministro de Trabajo, que estamos seguros sí va a apoyar el tema de todos los trabajadores de Bolivia. Nosotros a lo que hemos sugerido se ha dado respuesta, hay más sugerencias, pero eso está en manos pues de nuestro presidente Lucho. Una cartera muy importante, ¿no? Con la problemática que existe respecto a los hidrocarburos, creemos que sí se va a dar la solución ya inmediata, de acuerdo a lo que nuestro presidente está buscando, ¿no? Y en torno a ello, pues, ellos tienen que ponerse en la camiseta de los bolivianos y trabajar en bien y en pro de todo nuestro estado. Vamos a otro asunto. Una denuncia más se suma a las varias que ya existen en torno a lo que representa la Cámara de Diputados, fundamentalmente, y aquí hay que ser muy puntuales, en términos de la presidencia de la Cámara de Diputados, en torno a Huaytari, su titular, ¿no es cierto? Varias cosas han pasado en esta gestión en tan poco tiempo, fíjese usted, denuncias de acoso, violación, corrupción. Ahora suma una denuncia más, reitero, esta vez también, ¿por qué no?, sobre corrupción. Me ha llamado ahí, vos Camilo Garaje, me decía. Tampoco no le he preguntado de eso, no sé qué cosa va a traer. Le he buscado un garaje, y ubicación le he mandado de donde el garaje, le he mandado ubicación, eso lo ha mandado será a sus choferes, no sé, pero después de una semana hemos ido al garaje con mi amigo, y ya han hecho llegar 4 trailers. Yo le he dicho, Jota, qué bien ha ganado esto mi hermano. Y bueno, eso había sido anterior nomás, una semana parece antes de escuchar las noticias, mira, había sido, no sé de dónde habrá traído, pero me ha llamado y tampoco, a mí no me ha pagado, tampoco no he encontrado con ellos.
De 2 días o de una semana me ha llamado, son 2 nomás de mí, 2 no son de mí. Después de último no son de mí, son de otros. Último, mira cómo se miente, ¿no? Pero no sé nada de su problema y eso, asuntos de él será nada que ver yo. En días que ahorita, sí, la gente, digamos, maltratan, digamos, del vecino, tu hijo, hace ladrón, todo dicen, entonces por eso yo esta denuncia voy a poner y yo quiero una garantía por mi familia y desde ahora mi hermano, no es mi hermano, nada que ver, ha salido de mi familia. Cambiamos de tema, esta vez informamos acerca de las elecciones primarias en nuestro país. El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, ha informado que este se encuentra en la comisión de Cámara para su respectivo análisis, que según reglamento tiene 15 días para su tratativa. Bueno, es la decisión de la reunión multipartidaria a la cabeza del Tribunal Supremo Electoral. Por tanto, nosotros vamos a poner, obviamente, a consideración del Pleno, primero, como corresponde, remitir a la comisión, después, teniendo el informe de la comisión, vamos a poner consideración del Pleno. Esperemos que sí, mucho depende de la comisión, ¿no? Nuestro reglamento, a diferencia de diputados, necesariamente de una sesión del Pleno se deriva a la comisión, y la comisión tiene un lapso de tiempo entre 15 días, si puede hacerlo en par de días, depende, ya es una decisión y por supuesto bajo reglamento autónomo el manejo que tiene la comisión, no podemos interceder nosotros. Tenemos todavía reuniones pendientes estos días con la bancada y obviamente la gran mayoría está en desacuerdo, otros sí. Todo el Pleno, las 3 fuerzas tienen la última palabra, vamos a poner nosotros como corresponde a consideración. La pregunta entonces aquí, ¿no es cierto? ¿Se va a tomar todo el tiempo necesario Andrónico Rodríguez para cumplir con estos pasos procedimentales? ¿No es cierto? Parece una estrategia para dilatar este tema, para dilatar la discusión de este asunto. Sin embargo, ya le han hecho recuerdo a Andrónico Rodríguez que él ha suscrito ese acuerdo donde participaron varios partidos con representación parlamentaria incluso, ¿no es así? Bueno, hay combinatorias, hay plazos y hay críticas al accionar de Andrónico Rodríguez. Es primaria y hasta la fecha el señor Andrónico Rodríguez no convoca a este tratamiento de ley para anular las elecciones primarias. Nosotros estamos culminando mediante esta carta al señor Andrónico Rodríguez y caso contrario nosotros, si no convoca esta semana, perjudicando y poniendo en riesgo las elecciones judiciales, que el plazo es hasta el 17 de agosto y ahora ya es 12 de agosto, no es posible que Andrónico Rodríguez hasta la fecha no convoque a tratar este proyecto de ley que realmente se firmó con varias organizaciones políticas y el Tribunal Supremo. En ese sentido, si Andrónico Rodríguez pone en riesgo las elecciones judiciales, nosotros como Cámara Baja, que hemos aprobado ya la eliminación de las primarias, nosotros vamos a meter un juicio de responsabilidades, incumplimiento de deberes contra Andrónico Rodríguez. Por su parte, Dali Santamaría Aguirre, quien es segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, afirmó que este martes a las 14 horas se va a llevar a cabo la sesión para tratar las elecciones primarias. Los senadores oficialistas y la oposición definirá este martes si el proyecto de ley de suspensión de las elecciones primarias, aprobado en la Cámara de Diputados a inicios de este mes, será debatido de manera directa en el Pleno o remitido a la Comisión de Constitución, instancia que tiene al menos 15 días para elaborar su informe. Eso es irreversible, ¿no? Y bueno, veremos que tenemos en mesa el gran compromiso de las primarias, que mañana, hay que agendar hoy día, puede tener 2 caminos, ¿no? Uno, que se pueda pedir la dispensación de trámite el día de mañana y ser tratada, porque al final es un artículo, o bien puede irse a comisión. La esperanza que si no se da la primera opción, porque todo es por voto, el jueves tenemos otra sesión también ya programada.
Hablemos ahora del proceso de selección de las elecciones judiciales. ¿Por qué hablamos todavía del proceso de selección de las elecciones judiciales? Porque, sobre todo, en lo que concierne al Tribunal Constitucional Plurinacional, a sus candidatos y candidatas, pues hay observaciones. Se han devuelto las listas para revisión o en algunos casos para aclaración. Y aquí otra vez, el reloj sigue marcando estos tiempos que se van agotando en función a los diversos procesos electorales que se deberían dar en nuestro país. El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Francisco Vargas, señaló que tras la verificación de las listas de candidatos de 4 instancias del órgano judicial, se evidenció que no cumplen con el requisito de la paridad de género en 2 departamentos. Por ello, antes de convocar a las elecciones, harán una consulta al respecto al legislativo. Vargas agregó que si existe una respuesta atendible del legislativo, se prevé que las elecciones podrían realizarse la primera quincena de diciembre. Ese mismo día se realizaría el referéndum anunciado por el presidente Luis Arce en su discurso del pasado 6 de agosto sobre la reelección presidencial, el número de escaños parlamentarios y el subsidio a los hidrocarburos. Después de un proceso engorroso lleno de obstáculos impuestos por la justicia y el propio oficialismo, finalmente la pasada semana la Asamblea Legislativa entregó al tribunal la lista de 139 candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura para llevar adelante las elecciones judiciales que debían realizarse la pasada gestión. El órgano electoral debe asegurar que se cumplan los requisitos que tengan las cantidades mínimas de... Hay más repercusiones acerca del desarrollo de las elecciones judiciales en nuestro país. El diputado por Comunidad Ciudadana, Pablo Arizaga, responde al Tribunal Supremo Electoral. Asegura que el criterio que se tomó en cuenta en la preselección de estos candidatos a las elecciones judiciales es la equidad de género y no la paridad de género. De equidad se refiere, por ejemplo, a que tengan la misma accesibilidad en la participación las mujeres y hombres, ¿no? Eso es sin distinción de género. Vale decir, si la convocatoria es abierta, tiene que ser para todos, hombres y mujeres, sin exclusión. En diferencia de la paridad, es lo que está en la Constitución para algunos casos en particular. La paridad te obliga a poner la misma cantidad de varones y mujeres en una circunscripción o en un caso de elección. Por ejemplo, en este proceso de elecciones judiciales no existe la paridad, no está en la ley 1549 y tampoco en la ley del régimen electoral. Por lo tanto, lo único criterio que tendríamos que haber aplicado es el de equidad, permitir que las mujeres puedan inscribirse y participar de este proceso y sean obviamente calificadas en la misma proporción e en igualdad de condiciones, a pesar que ustedes saben que inclusive la equidad ha sido más flexible incluso en el caso de las mujeres, ¿no? Porque han debido ver que inclusive ha habido ciertos privilegios que se les ha dado a las mujeres y a los indígenas originarios para que puedan ser partícipes. Entonces, más que equidad que en esta ley, creo que no hay en ningún ordenamiento jurídico, ¿no? Y en el marco de todo lo que se aproxima, existe una posibilidad marcada que se produzca un referéndum, ¿no es cierto?, con esas 3 consultas que quiere desarrollar el presidente del Estado a la población. Sin embargo, además de aquello, está, por ejemplo, el asunto de las elecciones judiciales. Y por qué no, de repente, si no se cumplen todos los requisitos necesarios, pues vayan a existir primarias. Entonces, en función de aquello, estos jóvenes que han cumplido 18 años ya tendrían que empadronarse en el Ceresi para que de esa manera su nombre esté inscrito en el padrón electoral. Y de esa manera, ¿por qué no cumplir un anhelo de muchos jóvenes, no es cierto?, el hacer conocer su voto, su pensamiento en relación a esto que se pregunta, que se construye. Darle las gracias a toda la población que se ha acercado este sábado y el domingo para poderse empadronar, sin recalcar y decirle a toda la población que seguimos empadronando de lunes a viernes, como es habitual, de 8:30 a 4:30. Muy buenos resultados, la gente ha venido pensando también que era el último día. No es así, no es el último día. Hemos tenido una totalidad de 265 personas inscritas entre cambios nuevos y cambios de domicilio. En realidad, en estos 2 días hemos tenido más afluencia aquí en la ciudad de Trinidad, pero sin embargo estamos atendiendo en lo que son las regionales, en Santa Ana, San Borja, Riberalta y Guayará. Los esperamos a todos por allá.
Seguimos con temas políticos en nuestro país. En esta ocasión, el líder nacional de FCB, Otto Ritter, ha informado que ganaron un amparo constitucional al Tribunal Supremo Electoral. Por lo tanto, se restituye la personería jurídica de su partido. Estos son los detalles. Porque nosotros habíamos presentado ante el TCE un recurso extraordinario de revisión pidiendo se le restituya la personalidad jurídica de la Falange. El Tribunal Supremo Electoral nos rechazó esta solicitud. Contra ese rechazo interpusimos una acción de amparo constitucional y nos concedieron la tutela. Y la justicia ha ordenado dejar sin efecto esa resolución y que nos restituyan la personería jurídica de la Falange. Para que ustedes sepan de qué se trata el tema, resulta que el año 1987, el día 27 de julio del 87, en cumplimiento a la ley, la Corte Nacional Electoral emite una resolución a través de la cual reconoce la personalidad jurídica de la Falange Socialista Boliviana, 27 de julio del 87. Curiosamente, 3 días después, el 30 de julio del año 87, 3 días después, a petición de un ciudadano llamado David Áñez Pedraza, que no era nada de la Falange en aquel momento, aprueba la misma Corte Nacional Electoral el cambio de nombre de la Falange, de sigla, de color y de símbolo, y nos cambia de nombre de Falange a MAS, sin que sepan, sin que haya habido una concentración de la Falange, una convención, algo que autorice ese cambio de nombre. Bueno, este es un partido que en su momento fue histórico, ¿no es cierto? Bueno, venido muy, pero muy a menos, incluso con la posibilidad todavía, porque no hay nada confirmado al respecto, de que haya perdido la vigencia, la posibilidad legal incluso de terciar en comicios. Pero bueno, lo último que se pierde, diría alguien, es la esperanza. Vamos a hablar de otro asunto que está ligado a esta propuesta de preguntas que ha presentado el presidente del Estado en su mensaje del 6 de agosto. Continúan las críticas en torno a aquello y también los por qué no se deberían desarrollar las mismas. Una nota al presidente Luis Arce el día de hoy exhortando a que él pueda cumplir sus responsabilidades y atribuciones. Hay un artículo fuerte, les cuento, en el Decreto Supremo 4857, que es organización del órgano ejecutivo, que él mismo promulgó, y miren lo que dice el artículo 7, dice: el presidente, el vicepresidente y los ministros de Estado, dice, son los principales responsables de la administración del Estado, al responder al mandato del pueblo boliviano. Entonces, cuando uno escoge un presidente o elige un presidente, obviamente es para gobernar el país. Entonces, para eso no elegimos pues, al presidente. ¿Cómo nos quiere llevar a un referéndum para levantar o no la subvención cuando el decreto mismo del órgano ejecutivo le dice que él es el principal responsable? Por lo tanto, como me dice mi compañero, aparentemente no existe un plan de políticas macroeconómicas e hidrocarburíferas. Por lo tanto, le estamos diciendo en esta carta que no evada sus responsabilidades, ¿no? Porque incluso hay serias consecuencias por omitir sus responsabilidades. Y finalmente, le estamos mencionando acá que él, si hace sus referéndums, estaría entrando en un tema inconstitucional, ilegal, que en este momento obviamente está blindado por sus autoprorrogados. Momento de una breve pausa aquí en el Noticiero 24 Horas. Al retornar, los detalles acerca del diálogo nacional que se va a realizar este próximo miércoles entre empresarios privados y el gobierno nacional. Temas muy importantes, habrá que conocer la agenda y vamos a tener información sobre aquello. Con eso y mucho más, ya retornamos con la información, no se vayan. Retornamos con más información aquí en el Noticiero 24 Horas. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a las noticias. Confirman el Gabinete Social para este martes 13 de agosto y el diálogo por la economía para este próximo miércoles 14 de agosto. Aquí los detalles.
El nombre es un gabinete social extraordinario por la Revolución Democrática. Extraordinario, ¿por qué? Porque se va a tocar precisamente este tema, como lo ha anunciado ya el 6 de agosto. El tema que tiene que ver con la situación económica, las acciones con los sectores también productivos empresariales, que eso está para el miércoles, el tipo cambiario, el contexto. Es que aquí hay algo fundamental, que yo les decía, algunos políticos, opinadores, lo que hacen es aislar a Bolivia como si viviera en una burbuja. Y eso es absolutamente falso. Nosotros también nos afecta lo que está ocurriendo en el mundo. Tenemos relaciones con distintos países, relaciones comerciales, y lo que está ocurriendo en el mundo, esa proyección que realizan organismos internacionales con relación a una recesión, la caída de bolsas y todo lo que está llevando adelante en el contexto internacional, que es adverso, también pues afecta a Bolivia. Creo que es importante colocar en ese contexto. Y en medio de esa acción, más el boicot que tenemos adentro, las acciones que están perjudicando el desarrollo y la gestión, nosotros estamos planteando soluciones en ese contexto que hay que explicarle a la población. Le estamos planteando acciones concretas, medidas concretas que le dé esa certeza, pero también la parte estructural la tenemos que llevar adelante con la población. Entonces mañana tenemos este gabinete social que se lleva adelante cada mes y las reuniones que se tengan que llevar adelante, pero esta es extraordinaria porque se va a abordar el tema económico, el tipo cambiario, las exportaciones, las importaciones, la situación del país, la situación política que hace también que estemos en una coyuntura distinta en este momento. Eso es lo que se va a abordar. Y en el diálogo nacional que viene con los sectores productivos empresariales del país, donde se han hecho las invitaciones respectivas, están confirmando las mismas, se van a abordar precisamente el tema que también lo hemos mencionado. Los temas en cuestión de la agenda parecerían estar claros. Vamos a ver si se añade alguno más o por ahí hay algo que se quiere todavía establecer, ¿no es cierto? Fundamentalmente la situación económica, que es lo que debería interesarnos a todos y mucho, porque si usted va al mercado va a conocer también esa fluctuación de precios que se está señalando al momento. Todo por esto que se ha conocido la escasez del dólar, también el tema combustibles. Pero aunque esto es parte también, ¿por qué no?, de un gabinete económico, también seguramente será abordado a nivel de cuestiones sociales. Seguramente se tendrá una posición a partir de esta reunión. Pero con todo, este va a ser el primer encuentro en función a esto que ha propuesto el actual administrador del Estado, el presidente Luis Arce. Se ha constituido un gabinete social que comprende sentarnos frente a frente con los ministros y con las organizaciones sociales para definir temas de coyuntura o temas de importancia, ¿no? Y mañana se va a hacer ese evento que de hecho va a ser seguramente de puntos importantes de la coyuntura. El tema del diésel, que lamentablemente estos últimos tiempos ha estado creando problemas en la sociedad, y peor aún a aquellos actores políticos que han intentado de utilizar este tema de aspecto. Por eso esperemos que la reunión sea importante para tomar decisiones importantes. Y con el nuevo autoridades que hoy se han posicionado, creo que tiene que haber otra expectativa, que tienen que dar solución a estos problemas y seguir proyectando como bolivianos. Todo cambio siempre tiene otra expectativa y esperemos que nuevos ministros acompañen realmente con lealtad, con el compromiso hacia todos los bolivianos y sobre todo acompañando a la gestión del hermano presidente, que es lo que se quiere. Nosotros como organización social siempre estamos expectantes, por eso nosotros esperemos que los nuevos ministros pues estén en la talla que el hermano presidente se quiere. Bueno, llama mucho la atención la posición que asumen los avicultores. Según información oficial, y reitero, información oficial, a los avicultores se les entrega todo el alimento que requieren, por ejemplo, para la producción de este tipo de carne, ¿no es cierto?, en sus diversas estaciones y variedades. Pero bueno, el tema es que siempre está con esta cuestión de tratar de que suba el precio de la carne de pollo. Veremos hasta dónde puedan llegar y si son atendidos en esta demanda. Entre tanto, desde Santa Cruz, y siguiendo en Santa Cruz, pues se ha conocido disconformidad una vez más con la situación económica que tiene el país. Esta es la posición.
Avicultores del departamento de Santa Cruz piden una reunión de emergencia con el gobierno. Precios de insumos importados entre el 50 y 65%, como los núcleos, vitaminas, vacunas, antibióticos, fosfatos y otros. 2. Elevación del precio de importación de pollito bebé desde productoras por la escasez del dólar. 3. Escasez de combustible y subida de precios de los fletes de traslado de los insumos en general y el pollo terminado. 4. Pérdidas económicas por la mortandad de pollo terminado en granja por enfermedades y el poco control del SENASAC para mitigar estas dolencias. Necesitamos sentarnos y analizar estos costes y no especulen y jueguen alegremente con nuestra economía. Nosotros hoy, después de esta conferencia de prensa, tenemos una reunión de emergencia. Y en esta reunión de emergencia se van a decidir los pasos a seguir de acuerdo a lo que dicten las autoridades, los presidentes de todas las asociaciones a nivel Bolivia. No descartamos absolutamente nada. A nivel Bolivia somos más de 3.500 unidades productivas. Especialmente los pequeños han cerrado ya un 20% de las granjas. En este momento el precio de pollo en granja está en 11.30 y 11.20 bolivianos por kilogramo de pollo vivo. Ya el tema de la comercialización es otro eslabón, que eso sí hay que preguntar a los mataderos. Seguimos informando acerca de temas económicos en nuestro país. El nuevo ministro de Desarrollo Rural y Tierras, el recién posesionado Juan Yamil Lazo, afirma que se va a evaluar el uso de transgénicos en el país como respuesta al pedido de los productores. En realidad hay que analizar, porque el tema de los transgénicos tiene sus cosas positivas y cosas negativas, ¿no? En Bolivia tenemos cultivos nativos y obviamente incorporar cultivos transgénicos puede afectar enormemente a estos cultivos. Hay que analizar cuáles. Como le digo, no estoy al tanto aún sobre las propuestas que han hecho los productores. Un par de días me empaparé. Yo también, desde la cartera que estamos, vamos a proponer y vamos a coordinar con ellos. No está cerrado el tema. Es un debate de larga data que tiene que ver inclusive con lo que se conoce como soberanía alimentaria. Si es adecuado o no el uso de estas semillas genéticamente modificadas en su esencia para su uso. Veremos si hay respuesta con relación a aquello. Entre tanto, otro asunto que está pendiente por solucionar es el tema de la cotización del dólar, de la escasez de esta divisa. Y los gremiales nuevamente han manifestado su descontento. En Cochabamba, por ejemplo, hubo una masiva marcha, inclusive con cierre de mercados y tiendas. Entregan limitado, pero el mayor problema son de los mayoristas que han empezado a elevar los precios a consecuencia del dólar, pero sin embargo nosotros como gremiales hemos planteado públicamente, pero lo han hecho por escrito, que el dólar pueda bajar por lo menos a 5 bolivianos, ¿no? Y entonces todos aquellos que ocultaron el dólar, y además a los librecambistas, ¿no? El Ministerio de Economía debe hacer un registro y compromiso para que no especulen con el tema del dólar. Bueno, yo creo que hasta mañana vamos a hacer conocer a las autoridades de Estado y también a ustedes los vamos a hacer conocer la propuesta que estamos haciendo llegar a autoridades de Estado. Y ante la crisis económica en nuestro país, rumbo a las elecciones generales 2025, organizaciones sociales de Santa Cruz rechazan que Evo Morales sea la solución para el país, como él lo habría mencionado en una reciente conferencia de prensa. Afirman que quien atenta contra la economía del pueblo no puede ser un salvador. Escuchemos. Organizaciones sociales del departamento de Santa Cruz rechazan que Evo Morales sea la solución para el país, como él lo mencionó en una conferencia de prensa. Afirman que quien atenta contra la economía del pueblo no puede ser un salvador. No puede ninguna persona, especialmente Evo Morales, ya gobernó 14 años, entonces ya pasó sus ciclos. Seguimos con este tema de la desesperación del compañero Evo Morales de querer nuevamente ser presidente, ¿no? Está muy desesperado. Trata de hacer creer a la población que es El Salvador, obstruye la economía, desestabiliza la economía, etc. En la Asamblea Legislativa ordena de que sus legisladores no aprueben leyes en favor del pueblo.
¿no es cierto? Entonces, no puede uno que está atacando al pueblo ser el salvador, de ninguna manera. Nosotros como organizaciones sociales no vamos a permitir pues que Evo Morales vuelva, hermanos. Eso sería ilógico y real. No, ya él tuvo su tiempo, no, él no es el único líder, no es la única persona en toda Bolivia que dice que es una solución. Existimos nosotros, una nueva generación, hay una nueva capacidad ahora de líderes que él ha coartado en su momento, ¿no? Hoy existimos nosotros y ahí está la solución. Nosotros vamos a apoyar al presidente y vamos a ayudarle. Entre tanto, desde el magisterio también se ha fijado posición en torno a esto que está aconteciendo en el país. Bueno, y desde este estamento, ¿no es cierto?, lo que se hace no es solamente criticar a Evo Morales, sino también a Yanine Áñez y al actual mandatario. El magisterio urbano de la ciudad del Alto hace conocer públicamente el problema que estamos atravesando en nuestro país. Parecería que ya no hay gobierno en este estado. Todo lo que está ocurriendo de la crisis económica a nivel nacional es pues culpa de la derecha fascista, del gobierno de Evo Morales, Arce Catacora y Yanine Áñez. Ellos han estado siempre apoyados en el decreto 21060 neoliberal y estamos en una economía de libre mercado. Esto se vería venir y hoy más que nunca lo que hemos señalado como magisterio se está cumpliendo. Estamos pasando momentos muy duros. Aquellos que tenemos un salario miserable está congelado y ha perdido el poder adquisitivo del salario en un 60%. Por esa razón estamos exigiendo de una vez por todas a este individuo, Juan Carlos Guarachi, a que de inmediato deba organizar a los trabajadores y el pueblo para ganar en las calles. Lo que ha señalado Arce Catacora en su discurso ya es un gasolinazo abierto, no es encubierto, es abierto, que está golpeando duramente las espaldas de los más pobres. Pero lo más ridículo es que sale con un supuesto referéndum para tratar el tema de los diputados y parlamentarios, quién gana más, quién gana menos, a quién le interesa ese número de ganapanes que tenemos en el Parlamento, porque lo único que nos demuestran es corrupción, es borrachera, es violación y peleas. El tema impositivo es un asunto muy delicado también que debe ser abordado en función a cómo se está manejando en el país, cómo afecta a los profesionales, cómo también tiene su incidencia en la actividad comercial. Bueno, varios temas. Vamos a ver qué respuestas da el titular de este organismo también, pero tenemos esta entrevista con relación a este asunto. Temas impositivos. Vean. Perfecto, ya arrancamos. Y nosotros sin duda tenemos entrevistas importantes acá en su informativo de 24 horas a través de las pantallas de Palenque Televisión. Y en esta noche vamos a saludar al presidente de Impuestos Nacionales, el licenciado Mario Cazón, con quien vamos a hablar de temas económicos que sin duda son muy importantes, cifras que sin duda son alentadoras en este tema de la reactivación económica. Y vamos a hablar de la reactivación que impulsa el crecimiento del pago IVA en el sector del comercio. Licenciado Cazón, bienvenido a las pantallas de Palenque Televisión, en su noticiero 24 horas. Isabel Sarabia lo saluda. ¿Cómo está, Isabel? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la cobertura. Para informar de todos los datos de recaudación que ha logrado la Administración Tributaria al mes de julio de este año 2024. Y sin duda son recaudaciones y cifras muy importantes y alentadoras, sobre todo, como ya lo decíamos, para el tema de la economía. Como el tema del pago IVA al sector del comercio, que ha incrementado en un 15%. A ver, coméntenos. Evidentemente, primero es importante hacer conocer al pueblo boliviano, al pueblo paceño, que la recaudación del mes de julio ha logrado una recaudación importante para el Estado boliviano que llega a 3.277 millones de bolivianos, lo que implica un crecimiento de la recaudación mercado interno del 12.6%, en vista que en la gestión 2023 se logró una recaudación de 2.910 millones de bolivianos. Es decir, hay un crecimiento en el mes de julio de más de 367 millones de bolivianos comparándonos con el año 2023. Y por supuesto, la reactivación económica, a pesar
de los problemas del entorno internacional en lo que es la economía, nuestro país y nuestras actividades económicas están en pleno repunte. Hay una reactivación importante a pesar de las riquezas que existen en el otro continente entre Rusia y también Israel y todos los conflictos. En Bolivia, por supuesto, también no estamos, estamos inmersos también en todo lo que es la economía y, por supuesto, afecta de alguna forma. Sin embargo, la economía de nuestro país está mostrando una reactivación importante, constante. Por ejemplo, en lo que corresponde al impuesto al valor agregado, el sector del comercio ha generado una recaudación acumulada de 1.349 millones de bolivianos. La gestión pasada, 1.172 millones, lo que significa que hay un crecimiento de esta recaudación del 15%, es decir, 176 millones más que el año 2023. Y por supuesto, el otro sector importante viene a ser el sector de las comunicaciones, donde está justamente la telefonía fija, la telefonía móvil, todo lo que es la actividad de comunicación, como en este caso corresponde a los medios de comunicación. Hasta julio de este año, 480 millones de bolivianos ha generado. La gestión pasada, 457. Hay un crecimiento del 5.10%, es decir, 23 millones más que el año 2023. Y también el sector de los servicios financieros crece en un 28.8%, 871 millones genera por impuesto al valor agregado, y la gestión pasada generó 676 millones de bolivianos. En resumen, las diferentes actividades económicas están mostrando un comportamiento interesante de crecimiento, y eso es muy bueno para el país porque estos recursos, precisamente nuestro presidente Luis Arce Catacora luego lo coparticipa con las gobernaciones, las alcaldías y los municipios, Isabel. Y sin duda todas estas cifras que nos presenta a través de las pantallas de Palenque Televisión, pues son muy importantes, teniendo en cuenta que estamos a puertas ya de la realización de esta convocatoria que ha realizado el presidente a este gabinete social y al encuentro con los empresarios, con diferentes sectores importantes de la economía, porque se ve que en el impuesto al valor agregado, pues se ha dinamizado lo que es la compra y venta de servicios, diferentes sectores, ya lo mencionaba, el tema financiero, el tema de las telecomunicaciones, pero entendemos también que está registrado el tema de de otras actividades como el sector alimenticio y el sector minero. ¿Cómo estamos en esos dos? Evidentemente, todos los sectores económicos tienen un comportamiento positivo, es decir, de crecimiento o por lo menos de estabilidad, ¿no? Por ejemplo, el sector de la electricidad, el gas y el agua ha generado 387 millones de bolivianos. La gestión pasada, 318 millones, y muestra un crecimiento del 21.9%. El sector, por ejemplo, de bebidas ha generado 325 millones de bolivianos, la gestión pasada 271 millones. Hay un crecimiento del 20%, es decir, 54 millones de bolivianos más que en la gestión 2023. Por otro lado, los productos alimenticios ha generado en este caso 126 millones de bolivianos y la gestión pasada 87 millones. Hay un crecimiento, el 43% es este crecimiento, lo que representa 38 millones de bolivianos. Así también los productos minerales no metálicos ha generado 32 millones de bolivianos. La gestión pasada generó 27 millones, también hay un crecimiento del 21%. Y por otro lado, los productos de papel y productos básicamente derivados, en este caso, del papel, genera 54.5 millones de bolivianos. El año 2023 generó 44 millones de bolivianos. Hay un crecimiento en este caso, del 21.7% también. Y lo que llama también la atención y es muy importante, por ejemplo, que la actividad en este caso,
de la caza y la pesca ha generado 69 millones de bolivianos. El año 2023 generó 28 millones y hay un crecimiento importante de 41 millones de bolivianos, lo que representa en este caso el 146% más que el año 2023. Y por tanto la actividad económica de la economía de nuestro país está mostrando una reactivación a pesar de los conflictos económicos que se tiene a nivel mundial y por supuesto también en el país por los problemas que se tiene en la en este caso apertura a créditos que podrían ayudar fuertemente a la inyección de capital fresco en nuestra economía, y esto está estancada justamente en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esperamos que los padres de la patria finalmente decidan aprobar, porque esto afecta a la economía, afecta al bolsillo del boliviano, de la boliviana y particularmente de los más necesitados. Y sin duda las cifras que nos muestra desde el Servicio de Impuestos Nacionales, junto a las que conocíamos la pasada semana por parte del Instituto Nacional de Estadísticas, pues realmente refleja el dinamismo de nuestra economía y lo que se va fortaleciendo con la reactividad económica. Otro tema que me parece muy importante que tiene que ver con el impuesto al valor agregado es el RC-IVA, que el consumo mismo de la población pues también muestra esta reactivación y cómo la moneda boliviana pues también tiene mucho más peso ante otras monedas, otra moneda extranjera, o el tema del dólar, como se menciona en alguna oportunidad, que sigue siendo, el peso boliviano sigue siendo robusto y la gente así también lo va comprobando. Por supuesto, justamente nuestro presidente en el mensaje que dio el 6 de agosto por el aniversario de nuestra amada Bolivia, ha señalado precisamente que va a cuidar en este caso la economía de los más necesitados, de la gente del pobre, en este caso del pueblo boliviano en su conjunto, y ha establecido pues no aplicar ninguna medida que afecte justamente la canasta familiar. No va a hacer ningún tipo de por ejemplo, medida con relación al tipo de cambio del dólar, se va a mantener, y eso justamente le da una estabilidad y una seguridad jurídica al ciudadano, a la ciudadana y por supuesto a las empresas. Así también ha establecido que no va a levantar en este caso la subvención del costo de los carburantes hasta entre tanto en una consulta justamente, un referéndum, el pueblo boliviano decida qué es lo que quiere, y por tanto eso da una estabilidad y esto va a generar por supuesto, una estabilidad que ya se está dando. El tipo de cambio, por ejemplo, por las redes sociales y por las noticias, está en 8 bolivianos. Eso es muy bueno. Es decir, la especulación que estaba generando justamente la subida, en este caso del precio del dólar, está siendo ya analizado por quienes tienen en este caso los dólares, y que se está sintiendo ya en la economía con esa bajada de 12 o 13 bolivianos a 8 bolivianos, lo que muestra precisamente que la economía de nuestro país poco a poco va a encontrar nuevamente, digamos, el precio real del dólar, y que por supuesto beneficia al país. Así que la economía de nuestro país va a ir estabilizándose de manera gradual. Y sin duda va a ser muy importante conocer también más cifras que se van dando desde impuestos nacionales, lo que también marca la salud de nuestra economía. Hemos hablado sobre la reactivación del impulso económico con el pago del impuesto al valor agregado en el sector del comercio, que se ha incrementado en un 15%. Licenciado Mario Cazón, presidente de Impuestos Nacionales, le agradezco mucho por este contacto con Palenque Televisión en su noticiero de 24 horas. Será hasta una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias por la apertura y muy buenas noches. Nosotros continuamos con mucho más. Seguimos con la información aquí en el Noticiero 24 Horas. También hay propuestas por parte del expresidente Evo Morales, quien propone una alianza público-privada con donación bancaria, bajar el IVA y tasa de interés, entre otras medidas económicas. Las conozcamos. El expresidente Evo Morales expuso su propuesta económica ante la situación que atraviesa el país. El planteamiento incluye fomentar las inversiones, abrir exportaciones en determinados productos, una reforma tributaria, bajar tasas de interés y hasta condonación bancaria. Acelerar una ley de alianza
público-privado. Esa ley que permita crear confianza público-privado y fundamentalmente orientada a una inversión en temas productivos, para incentivar inversiones internas y externas. Y en esta reforma tributaria, debate, sugiero que haya cero IVA, o, si el término exacto, cero IVA para productos agropecuarios nacionales, temporalmente. Eso va a permitir cómo invertir en tema comida, para que no falte comida para los bolivianos. Y segundo, 50% menos IVA para importar, en la importación para maquinaria agrícola y a los agroquímicos. Los compañeros saben muy bien, están acompañados con compañeros de base, jóvenes. Los agroquímicos se dispararon y sobre eso no hay diésel. En todo caso, primero en esta reunión el gobierno tiene que resolver, garantizar a los agropecuarios tema combustible. Hay una balanza comercial en déficit 2023. Entonces, ¿cómo evitar eso? ¿Cómo cambiar eso? Espero no equivocarme. Exportaciones redondeadas de más de 10.000 millones de dólares, importaciones más de 11.000 millones de dólares. Eso afecta a la economía. Entonces, sugeriría cómo limitar la importación de bienes de lujo, pero también cómo limitar la importación de alimentos, las conservas. ¿Por qué no produce alimento acá? Y por eso nuestro planteamiento es sea IVA cero para productos agropecuarios nacionales. Hay un problema de créditos. Estamos debatiendo con algunos hermanos responsables con Bolivia, créditos. Tiene que bajarse intereses. Bueno, cuando uno escucha estas propuestas de Evo Morales, parece que estuviese escuchando a Gonzalo Sánchez de Lozada, a Jaime Paz Zamora o a Hugo Banzer Suárez, ¿no es cierto? Alianzas público-privadas, bajar las tasas, esas son medidas liberales en algunos casos, ¿por qué no neoliberales? ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? ¿Dónde quedó entonces el socialismo del siglo XXI? Bueno, esa pregunta para Evo Morales. En cuanto a la siguiente nota que le vamos a presentar, tiene que ver con esta situación que ya es un común denominador en la exigencia de sectores sociales. La falta, por ejemplo, de combustibles. El gobierno siempre dice eso, ¿no? Desde un principio ha indicado que todo está normal, pero sin embargo en la ciudad del Alto tenemos filas íntegras de unos 10 a 20 cuadras, tenemos trailers, camiones y nuestras maquinarias del municipio que hacen fila para cargar su combustible. En todo caso no estaría normal todavía. Si estará normalizando en un 40% quizás podríamos decir. Nosotros tenemos programado varias actividades en nuestras urbanizaciones y no podemos acceder pues cuando no tenemos combustible y tenemos que hacer fila en los surtidores designados para que nos carguen combustible. Nuestros operadores van desde la noche incluso a dormir ya para cargar su combustible. Seguimos continuando, nosotros estamos escatimando esfuerzos gracias a la instrucción de la señora alcaldesa que hagamos algunas situaciones, lo estamos cumpliendo con todas las urbanizaciones. Y el Gobierno Nacional, a través de su Viceministerio de Exploración y Explotación de Recursos Energéticos, atención, busca intensificar la exploración de estos recursos, precisamente con el tratamiento de un proyecto de ley. Esto es lo que informó el viceministro de esta cartera de Estado, Raúl Maita. Que estamos buscando implementar o plantear políticas que nos permitan incrementar la capacidad productiva en exploración y en explotación de hidrocarburos, la capacidad de inversiones. Entonces, esto en la línea que nuestro presidente justamente ha señalado de poder incrementar los volúmenes de producción, de poder reponer reservas, de apoyar todo ese esfuerzo y esa gestión que está ejecutando YPFB para llevar adelante los proyectos exploratorios, pero también apoyando a YPFB a través de la normativa, con decretos, con resoluciones que han sido importantes para que se pueda optimizar este trabajo. Hoy mismo tenemos el tratamiento de un decreto supremo, en realidad en CONAPES, que va a buscar nuevamente poder incorporar más áreas para que YPFB las pueda explorar, pero además de ello va a permitir que se tenga una administración menos burocrática de estas áreas, a través de la competencia que tiene nuestro Ministerio de Hidrocarburos.
De la misma manera estamos buscando justamente plantear un proyecto de norma que va a permitir a YPFB y a las empresas operadoras poder beneficiarse de incentivos para ejecutar mayores actividades en exploración y explotación. Todo este tiempo hemos estado desarrollando una actividad conjunta con YPFB, una actividad conjunta con las empresas operadoras que se ha traducido y ha culminado con un foro de transición energética, foro en el cual se ha tenido la participación de muchos actores del sector, especialmente de los actores de la producción de gas y de petróleo en nuestro país, y de ese foro se ha podido aterrizar conclusiones que nos han permitido alcanzar una política, plantear una normativa que justamente es algo que estamos ejecutando ahora. Algunos sectores en el ámbito de salud han vuelto a la protesta. Este es el caso, por ejemplo, de FECIRMES, quien está anunciando un paro de 24 horas. Efectivamente, estamos en un paro acatado en todo el sistema municipal de salud. Estamos aquí en la Quinta Municipal, precisamente hemos venido con todos los colegas que están afectados en un meeting para esperar a que el señor alcalde nos escuche. Bueno, las demandas existen desde hace bastante tiempo, que son las condiciones necesarias para trabajar en los establecimientos. Necesitamos insumos, medicamentos, que el equipamiento esté en pleno y óptimo uso para que nosotros podamos atender a la población, que exista todo lo necesario en los hospitales. Pedimos que no despidan más profesionales necesarios de los centros de salud, porque lamentablemente se vienen dando despidos injustificados, sin causa aparente, sin motivo ni razón justificada. Hay despidos, hay descuentos tampoco con justificación, y hasta el momento estamos con un retraso en el pago de los salarios y los bancos no esperan, los hijos no esperan, la obra no espera. No descartamos ningún tipo de movilización de no ser atendida a nuestras demandas y requerimientos, que no son solamente en beneficio nuestro, es en beneficio de la población. Y este es un problema nacional, el tema de la rabia canina, pero también la rabia en otros animales, como los gatos, por ejemplo. En departamentos como Chuquisaca o Cochabamba hay muchas denuncias con relación a aquello. Santa Cruz no es la excepción, por lo tanto se está invitando a una campaña masiva de vacunación con relación, ¿por qué no?, a estas mascotas. A reiterar que este fin de semana tenemos, tanto el sábado como domingo, la vacunación canina, ¿sí? Es muy importante para nosotros. Sabemos que Santa Cruz es muy querendón de sus mascotas y por ende creo que todos los dueños de mascotas tienen la obligación de este fin de semana llevar a sus cachorritos, a sus gatitos, a hacer vacunar. Vamos a estar en una campaña masiva, como todos los años, porque necesitamos inmunizar a nuestras mascotas. Estaremos sábado 17 y domingo 18 a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Vamos a estar en todos los centros de salud, en las plazas, en los centros educativos y también vamos a tener brigadas móviles. Creemos poder inmunizar a 900.000 mascotas en todo el departamento. Nos vamos ahora con la información hasta el departamento de Santa Cruz, donde el reporte del COET departamental da cuenta que de los 9 municipios declarados en desastre en este departamento, en 8 existen 20 incendios forestales en la actualidad, los cuales se están combatiendo con bomberos y con la gobernación y también voluntarios. Que el día de hoy, lunes, tenemos 9 municipios con declaratoria en desastre por incendios forestales. Estos municipios son San Javier, San Antonio Lomerío, San Ramón, Puerto Suárez, Puerto Quijarro, Roboré, San Rafael, San Matías y Concepción, que tiene una ley de desastre, pero estamos esperando que el alcalde nos envíe la carpeta completa para ser asistido.
tenemos 20 incendios activos distribuidos en 8 municipios. Estos municipios son 3 en San José, 3 en San Ignacio, 2 en Roboré, 2 en San Rafael, 2 en San Matías, 5 en Concepción, 2 en Urubichá y 1 en Puerto Quijarro. Tenemos en el momento que hemos asistido a 6 municipios con ayuda humanitaria, con alimentos de más de 26.000 kilos, 7 cisternas distribuidas en estos 6 municipios y obviamente los alimentos de olla común para los bomberos voluntarios. De la misma manera, instituciones que están participando y apoyando estos incendios forestales es el gobierno departamental de Santa Cruz, los gobiernos municipales, el Videsi, la policía, Fundación FAN, Nativa, FCBC, ABT, bomberos voluntarios, comunarios, brigadas de bomberos comunales y algunos propietarios de propiedades privadas. Vamos a una pausa. Cuando volvamos estaremos abordando temas aduaneros. Y más temas de la política en nuestro país. Quédese con nosotros, ya retornamos. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Vamos a lo que habíamos anticipado, hablar de asuntos aduaneros ligados en esta oportunidad a la importación. Importación que se ha reducido en torno a varios productos que están ligados, como ya se ha venido informando hace tiempo, a la escasez de dólares. No se encuentran dólares en la economía nacional, por lo tanto hay problemas para adquirir algunos productos más allá de nuestras fronteras. Lo que está pasando, por ejemplo, en Puno, Perú, es un ejemplo. Con todo, se están habilitando algunos otros mecanismos, la posibilidad de presentar documentos probatorios sobre la mercadería que va a ingresar a Bolivia. Que se viene trabajando en forma ardua en políticas de facilitación del comercio exterior. Es así de que de esta manera la Aduana Nacional, mediante una minuta de instrucción 160/2024, emite o establece una ampliación de documentos del precio realmente pagado o por pagar. Esto a consecuencia de que se ha evidenciado varias dificultades e inconvenientes por parte del importador en la presentación de la certificación bancaria, que es este documento, o el código de SWIFT bancario emitido por entidades financieras nacionales. En este sentido, con fines de desburocratizar el trámite de importación, como así facilitar o incrementar las operaciones de comercio exterior, es que se emite esta minuta de instrucción dando la posibilidad a los importadores de presentar otros documentos que en sustitución o el reemplazo de este documento de SWIFT bancario que ha traído muchos inconvenientes al momento de tramitar la importación. Pueden presentar un contrato de compra y venta internacional. Pueden presentar una factura de comercio, una factura comercial donde se establezca los medios y formas de pago. Pueden presentar un poder emitido para realizar pagos a nombre del importador. Pueden presentar boleta de depósito o constancia de transferencia bancaria en el exterior. Asimismo, también se puede presentar un documento por el proveedor como constancia del pago. También ellos pueden o tienen la posibilidad de presentar algún respaldo de un mensaje electrónico que se haya emitido por parte del comprador al vendedor indicando la forma de pago. Además de estos documentos que le estamos mencionando, el importador tiene la posibilidad de presentar otros documentos más que demuestren y sustenten la transacción de las mercancías de importación. Con estos documentos, ellos tienen la posibilidad de que sus trámites sean más ágiles, rápidos y su mercancía esté saliendo incluso en el mismo día de ingresado al recinto aduanero. En otra información, cambiamos el rumbo de la noticia, ya que la justicia ha ratificado la detención preventiva en contra de los papás de Joel Pérez, investigados por el presunto feminicidio de la desaparecida Odalis Baquiata. Organizaciones sociales del departamento de Santa Cruz rechazan que Evo Morales sea la solución para el país. Como él lo mencionó en una conferencia de prensa, afirman que quien atenta contra la economía del pueblo no puede ser un salvador. Nos hemos constituido simplemente a tribunales, mediante sala virtual, el viernes para escuchar la resolución del juez. Ha dispuesto el incidente que ellos han planteado,
infundado. En realidad no hay un incidente, era la cesación de la detención preventiva. Ellos han planteado eso y entonces el juez ha desestimado, ha hecho infundado su petición y ha establecido que ellos siguen con detención preventiva en Obrajes y en San Pedro. No han desvirtuado los procesales porque el argumento que ha manejado la defensa versaba sobre el 239 numeral 1 que decía nuevos elementos. No hay nuevos elementos que vaya a llevar eso, a su esencia a estos dos sujetos, ¿no es cierto? En tal sentido, el juez ha valorado correctamente y ha dispuesto de que sigan con detención preventiva. Sigamos en temas judiciales. En España guarda detención la esposa del narco uruguayo Sebastián Marcet. Ella está allá, ¿no es cierto? Sin embargo, se quiere que rinda cuentas ante la justicia de al menos 3 países, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Por lo tanto, se está gestionando la posibilidad de que sea remitida, reitero, ante una de estas justicias. A efectos de abordar técnicamente las solicitudes de extradición de la ciudadana de nacionalidad uruguaya, Yanina García, esposa de Sebastián Marcet, quien a la fecha guarda detención preventiva con fines de extradición en España. En ese marco, se han realizado el análisis de orden técnico y jurídico pertinentes para definir y coordinar las acciones conjuntas a objeto de tramitar y posibilitar la extradición de esta ciudadana a la República de Paraguay y al Estado Plurinacional de Bolivia, que son los estados que solicitan su presencia para poder procesar. Sabemos que hay diferentes procesos, sin embargo, en el que se ha identificado que se va a activar este mecanismo de cooperación internacional es el proceso por narcotráfico, organización criminal, tráfico de armas, que está radicado en el departamento de Santa Cruz. Vamos a otro tema y presten atención a los siguientes datos. Bolivia registra 54 casos de feminicidio y 20 infanticidios. Lucía Vargas, quien es responsable de incidencia política de la Coordinadora de la Mujer, nos brinda los detalles. Y siempre en Palenque Televisión, a través del noticiero 24 horas, nosotros seguimos tratando temas de relevancia a nivel nacional. Y sin duda tenemos que hablar de temas también referidos a la seguridad y a la lucha contra la violencia, sobre todo hacia las mujeres y a los niños, niñas y adolescentes. Una población sin duda vulnerable en nuestro país que en los últimos años, en los últimos meses, pues se ha visto violentada de diferentes maneras. En los últimos días hemos conocido datos desde la Fiscalía especializada precisamente sobre casos de feminicidio e infanticidio. Vamos a hablar sobre políticas y estrategias. Para ello, en esta noche vamos a saludar a Lucía Vargas, que es parte de la Coordinadora de la Mujer, es responsable de incidencia política. Lucía, buenas noches, bienvenida a la pantalla de Palenque Televisión, al noticiero 24 horas. Isabel Sarabia te saluda. Muchísimas gracias, buenas noches y bueno, muchas gracias por el espacio que nos están brindando para poder hablar sobre una problemática que realmente nos preocupa y lacera la sociedad, ¿no? Bueno, y sin duda, Lucía, en los últimos días hemos conocido ya información de la Fiscalía Especializada, como lo mencionábamos, ya en lo que va de la gestión de 2024, más de 50 feminicidios y también se contabiliza casi una veintena de infanticidios. ¿Cómo se ha ido trabajando este tema de la problemática de la violencia hacia la mujer, hacia los niños, hacia los adolescentes, teniendo en cuenta que incluso en su momento se habló de una reforma a la ley 348, se habló de un gabinete de la mujer de lucha contra la violencia, precisamente impulsado por el gobierno nacional, por diferentes niveles de gobierno, desde las alcaldías, de los gobiernos departamentales? Se habló incluso de incrementar el presupuesto para seguridad, pero vemos que los índices de violencia, sobre todo en el caso de los feminicidios, en lugar de disminuir, continúan en ascenso e incluso se han vuelto más violentos. Así es, Isabel. Lamentablemente, la violencia contra las mujeres en general no para. Y por supuesto la violencia extrema que son los feminicidios tampoco, ¿no? Evidentemente tenemos a la fecha 54 feminicidios y se puede establecer más o menos cada 4 días se asesina a una mujer, ¿no? Y realmente esto es altamente preocupante, ¿no?
Pero por otro lado también es muy importante mencionar los efectos, ¿no? Que implica los feminicidios, porque no solamente son los feminicidios, no solamente implica la vía crucis que tienen que pasar las familias para el acceso a la justicia, sino también los efectos que están vinculados a los huérfanos, huérfanas, niños, niñas que quedan, ¿no? Porque sabemos que, claro, pierden a las madres, pero también pierden en general, se ha podido establecer eso, también a los padres porque son los feminicidas, ¿no? Entonces, es una situación realmente muy compleja. Tú bien has mencionado, se han hecho muchos esfuerzos a nivel estatal, no solamente en el nivel nacional, sino también en el subnacional, por supuesto, porque tienen competencias, ¿no? Que establece la Ley Integral para Garantizar una Vida Libre de Violencia, la 348, competencias que no han sido, bueno, estas acciones, estas medidas políticas que se han implementado no son suficientes para luchar contra un flagelo, contra otra pandemia como es la violencia, ¿no? Porque tiene raíces estructurales. Entonces, en ese marco, evidentemente, hemos avanzado mucho. Hay servicios de atención a nivel de las instancias subnacionales, como ser los gobiernos municipales a través de los servicios legales integrales, se puede hacer la denuncia, pero también se ha trabajado y se ha fortalecido los servicios de la policía. Por ejemplo, tenemos una fuerza especial de lucha contra la violencia, fiscalías especializadas, juzgados especializados. Ha habido una asignación presupuestaria, pero un aspecto central que es importante también resaltar es que lamentablemente lo que se asigna para la lucha contra la violencia, que está establecido también en la norma, no se cumple, ¿no? En este caso, por muchos de los gobiernos, en este caso subnacionales. Hemos podido apreciar a partir de un estudio que se ha realizado con la Universidad Mayor de San Andrés, en el sentido de que casi más de la mitad de los casos de feminicidio son mujeres que en algún momento han denunciado, pero además también han dado a conocer que posiblemente pueda haber mayores represalias y amenazas de muerte. Entonces, lo que aquí se tenía que hacer es, por parte del Estado, por supuesto, implementar estas medidas de protección a estas mujeres que denuncian, ¿no? Porque de este porcentaje que te menciono, más del 50% son muertes anunciadas, ¿no? Ahora bien, Lucía, tú me hablas de las medidas de protección una vez que pues una mujer, o en el caso también de los niños se ha visto, denuncian este tema de violencia, pero ¿cómo se trabaja o qué nos está faltando en temas de prevención? ¿Cómo prevenimos este tema de la violencia y llegar a ese punto de tener que proteger a quien es víctima de violencia? ¿Qué nos está faltando en las medidas de prevención? Se ha hablado mucho de trabajar desde las escuelas, desde los más pequeños, desde los niños, pero ¿cómo trabajamos en estas medidas preventivas desde los más pequeños, inculcarles este tema de no a la violencia, cuando muchas veces es la misma familia, es el mismo núcleo familiar donde se genera esta violencia? ¿Qué nos está faltando? Sí, efectivamente, la violencia se aprende, ¿no? Es decir, es un primer aspecto que es importante mencionarlo. La violencia se aprende, y la violencia lo aprendemos en las familias, lo aprendemos a través de los medios de comunicación, lo aprendemos en la misma escuela, en todos los espacios, ¿no? ¿Y cómo se lo hace? Se tiene que ver cómo se incorpora esto ya, esta cultura de paz, se puede decir, esta cultura de respeto. Pasa por eso, ¿no? Pasa por estos valores de respeto a los derechos de las mujeres, de las niñas, de los niños, de los hombres. Pasa por la posibilidad de que podamos transformar estos pensamientos, estas prácticas machistas que perviven todavía en nuestra sociedad. El hecho, por ejemplo, de que las mujeres tienen que aguantarse, por ejemplo, si la pareja es agredida por la pareja, o en este caso el hecho de que hay todavía estas creencias de que las mujeres cuando se casan pertenecen a los hombres, por ejemplo, o los hombres tienen el poder, o son los jefes del hogar en este caso, y los demás de pronto, incluida las mujeres son menores de edad en este sentido. Es decir, hay un sentido de propiedad también que de alguna forma genera y se explica estas violencias extremas como es el feminicidio, ¿no? Hacia las mujeres. Entonces,
tiene que ver con estas transformaciones culturales, está en nuestra cultura, en nuestras prácticas, en las creencias que tenemos, en estos estereotipos de género que decimos, bueno, las mujeres ahí calladitas nomás y tienen que aguantar de pronto la violencia, ¿no? Desde ahí, entonces, evidentemente hay todo un cambio, toda una transformación, cómo vamos educando, por supuesto, en la sociedad, ¿no? Por eso ahí es necesario ¿no? un esfuerzo conjunto de las autoridades y, por supuesto, desde los medios de comunicación, desde las organizaciones, bueno, desde todos los ámbitos, es sumar esfuerzos porque no es suficiente con lo que se está haciendo hasta el momento. Lucía, agradecerte mucho por todos estos datos que nos has brindado esta noche y sin duda vamos a continuar dando seguimiento a este caso que como sociedad nos daña mucho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, creo que es importante también desde los medios de comunicación poder reflexionar, porque sabemos que llegan a las familias, que llegan a las casas y por supuesto siempre con este ánimo de poder ir sumando esfuerzos para decir no a la violencia, denunciarlo y por supuesto que tenga sanción, ¿no? Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con mucho más en Su Informativo. En otros temas, hoy se ha conocido una denuncia que no deja de llamar la atención. Una suerte de confrontación, en este caso, entre Ecotel y la Cooperativa de Teléfonos de La Paz y el municipio paceño. La Telefónica está acusando a funcionarios ediles del robo de vehículos. ¿Qué tal? Lastimosamente aquí estamos presentes, Consejo de Administración, Vigilancia, Tribunal de Honor, reclamando el atropello que hemos sufrido el día domingo en horas de la madrugada. Sin notificación alguna, la alcaldía ha tomado los predios, han robado vehículos, han destruido las habitaciones que existían, construcciones que existían, han destruido y se lo han llevado, no sé dónde. Acá estamos presentes los trabajadores, los socios, autoridades reclamando. Y se lo han llevado sin ninguna notificación alguna a la cabeza de la directora jurídica, pero por instancias del alcalde. Presumimos, no sé con qué fines, pero lo que nosotros reclamamos es la devolución. Ellos han tomado con promontorios de tierra. Los vehículos han hecho desaparecer. Ese es nuestro reclamo. Nos trasladamos ahora con la información hasta la urbe alteña, donde Nicanor Gonzalo Cochi, quien es primer vicepresidente de la FEJUVE del Sur, ha señalado que el plazo para el inicio de la obra sobre los 8 carriles en Cata Pacheta vence a finales del mes de agosto. Caso contrario, no descartan movilizaciones. Tenemos ya una documentación en el que tiene un cronograma para la adjudicación, ¿no es cierto? Así ha hecho una apertura para el tema de los 8 carriles el 4 de julio y ya hasta ese 19 de julio ya debía tener empresa. Pero presto que nosotros estamos informados también de que se ha dado una ampliación. Queremos exhortar al gobierno central, este préstamo no puede quedar ahí y no pueden estar ampliando. Al director del ABC también exhortamos. Nosotros este mes vamos a aguantar, este mes es un mes para nosotros, para el posterior ya evaluar qué medidas vamos a tomar. Es lamentable que algunos brazos operadores del gobierno central no son efectivos, por lo tanto nosotros vamos a llevar en esta semana un ampliado de emergencia de ejecutivos. Ahí vamos a analizar qué se va a hacer con este tema de 8 carriles, porque ya debía esto adjudicarse el 19 de agosto y posterior se debía de hacer un inicio de obra en septiembre, pero ahora vemos que hay una ampliación, estamos muy consternados y preocupados de esta situación. Indica hasta el mes de septiembre, hasta a finales de septiembre, ¿no es cierto? Eso no nos da tiempo, pues va a empezar los tiempos de lluvia y así no se puede avanzar los proyectos ni cualquier otro proyecto. Por lo tanto, estamos exhortando, nosotros vamos a aguantar este mes de agosto. No se ejecuta en este mes de agosto, lamentablemente vamos a tener que salir a las calles, tal como se manifiesta nuestro sector. Bueno, y el turismo está muy venido a menos, lamentablemente, en nuestro país, sobre todo por eso que hizo un grupo de militares, ¿no es cierto?, la sonada del pasado 26 de junio, que ha afectado al turismo indudablemente. Pero en el Alto se han puesto en campaña, no se amedrentan ante nada. Por supuesto, el Alto tiene mucho que ofrecer, como por ejemplo sus iglesias o sus famosos choles. Desde el municipio alteño están lanzando una propuesta.
Después de lo que fue la elección de Miss Turismo 2024 hace meses atrás, nosotros ya hemos ido coordinando con varias organizaciones sociales en esta oportunidad, con los de Milluni, también con el Distrito 10, con Caquemarca, para poder impulsar varias actividades, ¿no? También se está coordinando con la Dirección de Relaciones Internacionales del municipio de la Ciudad del Alto y con diferentes embajadas para poder tener reuniones, especialmente para que en las páginas de las embajadas puedan estar el link de los lugares turísticos de la Ciudad del Alto, y donde nosotros podamos ofertarles todo lo que es la gama turística, ¿no? Próximamente lo propio, ya tenemos las eliminatorias acá en la Ciudad del Alto, Bolivia, Venezuela, este próximo 5 de septiembre. Lo mismo vamos a estar impulsando a nuestros visitantes que vayan igual a visitar estos lugares turísticos. Nosotros tenemos que preparar una propuesta a las embajadas, estamos trabajando la propuesta que sea también atractiva para nuestras embajadas. La alcaldesa tiene muy buena relación con varios embajadores de Bolivia que están aquí en la ciudad de La Paz, y lo estamos trabajando conjuntamente con la Dirección de Relaciones Internacionales y con la Secretaría de Desarrollo Económico para tener una propuesta y plantearles hacer reuniones también con sus agentes turísticos o con sus agentes culturales de las embajadas, ¿no? Es momento de la última pausa aquí en el noticiero 24 horas. Al retornar tenemos noticias de farándula. Vamos a ver algo que se encontró en la mansión de Dua Lipa para sus fans. Y también vamos a hablar de lo que está pasando con el expresidente Alberto Fernández en Argentina. Ya retornamos con esta información y mucho más. No se vayan. Finalizamos esta tercera edición del Noticiero 24 Horas. Como siempre, agradecer a cada uno de ustedes por su preferencia. Gracias, Jaime. Hasta mañana. Muchísimas gracias, Mariel. Amigos, amigas, en todo el territorio nacional, el compromiso siempre firme de seguir informándoles a ustedes en cualquier momento, cuando la noticia así lo amerite. Entre tanto, muchas gracias y permiso. Que tengan muy buenas noches. Estos son los titulares más importantes. Permiso. Presidente Luis Arce posesiona a los nuevos ministros Alejandro Gallardo en la cartera de hidrocarburos, Erland Rodríguez como nuevo ministro de Trabajo y Juan Flores como ministro de Desarrollo Rural. El presidente del Estado reconoce que en algunos ministerios se comete corrupción, pide lucha frontal contra este problema. El senador del Movimiento al Socialismo, Leonardo Loza, considera que los cambios en el gabinete ministerial no corresponden. Debieron ser cambiados Montaño, Prada y Montenegro. El hermano del presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, denunció que su hermano mandó a alquilar un garaje para guardar 4 tráilers. Lista para las elecciones judiciales, no cumplen todos los requisitos. El Tribunal Supremo Electoral hará la consulta al legislativo para convocar a comicios. El líder de la Falange Socialista Boliviana informó que se ganó el amparo constitucional al Tribunal Supremo Electoral. Por tanto, corresponde la restitución de su personería jurídica. Confirman gabinete social para este martes 13 y el diálogo por la economía nacional para el miércoles 14. En el panorama internacional, en Estados Unidos, Kamala Harris y Tim Walz terminaron en el estado de Nevada su gira de 5 días por todo el país. Miles de seguidores asistieron a los mítines de la fórmula demócrata.